Ahí va, pues me habéis pillado haciendo tai chi justamente. No sé si conocer el tai chi, pero es una técnica milenaria y a mí me ayuda muchísimo a relajarme por las mañanas. O sea que quédate que te enseño unos ejercicios para estar mucho más tranquilo. Bienvenidos a Physiolution, tu canal de salud y bienestar. Soy Rubén Santo, acupuntor de confianza, y hoy lo que vamos a hacer es unos ejercicios de tai chi para ayudar a relajarte y controlar también la mente. Tai chi viene de taoísmo, la filosofía china más antigua que se conoce. El Tao consiste en la creencia en la naturaleza como principio de todo, donde el tai chi es la manera de acercarnos a nuestro yo interior. El tai chi se origina como elemento de interacción entre el arte marcial y la salud, desarrollando su labor sobre todo en mantener la estabilidad entre cuerpo y mente a través de movimientos uniformes realizados de manera suelta y totalmente consciente. La respiración siempre es la guía del movimiento. Bien, pues vamos a practicar tai chi, pero antes de empezar te voy a decir que en principio hay tres formas. Está el Bu, que no se practica prácticamente nada, está el Chen, que es el que hace ejercicios más rápidos y más fuertes, y está el Yang, que es el que vamos a hacer nosotros, normalmente se practica más en Europa. Son ejercicios más suaves, cambiando de peso y más amplios. Así que empezamos con el primer ejercicio. Primero que vamos a hacer para practicar el primer ejercicio, vamos a soltar un poquito los hombros, ¿vale? Soltar un poquito, ahí. También rodillas, flexionamos, dejamos ahí caer, ¿vale? También manos. Y vamos a ir a la colocación del cuerpo, que es lo primero que hay que hacer de todo. O sea que una vez que soltamos, como si tuviéramos un alambre aquí, ¿vale? Vamos a colocar aquí talones y vamos a colocar el cuerpo. Entonces, flexionamos rodillas un poco, cogemos aire, siempre de zona abdominal, ¿vale? Coloco talón, puntera, sin mover el pie, y ahí tenemos la posición de tai chi. Como si tuvieras aquí dos pelotitas también de tenis, pero sin preocuparte demasiado, mentón en su sitio, alineada la espalda, y ahí estamos, ¿vale? Vamos a llevar las manos aquí para empezar a respirar. Cogemos aire, llenamos y soltamos. Repetimos otra vez, llenamos, soltamos, llenamos y soltamos. Este es el primer ejercicio que hacemos de colocación, pero ya estamos incluyendo la respiración abdominal. Segundo ejercicio que vamos a hacer, en principio, ¿vale? Vamos a tapar el bol de arroz, lo que se puede decir. Yo le llamo también a recoger la sopa, ¿vale? Cada uno un poco que piense cómo lo puede hacer o cómo le puede ir mejor también de esas dos formas de decir, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Estamos aquí, cruz izquierda, derecha, y aquí estamos, ¿vale? Cogemos aire, aguantamos ahí. Cruzamos la izquierda, derecha encima. Fijaros, mis rodillas un poquito flexionadas, mentón en su sitio, coronilla hacia arriba, aquí. El codo abajo también, el codo no quiero que esté arriba, estamos abajo y ahí. Tercero que vamos a hacer, peinar la cola del pájaro, ¿vale? Que es aquí, soltando aire. ¿Vale? Y parábamos. Estamos aquí, ¿verdad? Soltamos aire con abdomen, movemos el cuerpo y paramos. Desde aquí, soltando aire y cruzamos la cara y paramos ahí, justo la mirada y la mano aquí, ¿vale? Tercer ejercicio que vamos a hacer, esquivar. Lo que hacemos es que viene y esquivamos. ¿Vale? Repetimos. Estamos aquí, abrimos, esquivo y dejo ir. Vale, vamos a hacer todo el ejercicio entero para que lo veáis. Vale, me coloco, acordaros, flexiono rodillas, abro, talón puntera, sin moverme, talón puntera, queda a la altura más o menos de la cadera, los pies un pelín hacia adentro y sobre todo hacia adelante. Flexiono un poquito rodillas, coloco pelvis abajo,
como si tuviera dos pelotitas aquí, dejo caer brazos, el mentón ni arriba ni abajo, en su sitio, como si me tiraran una coronilla, como si me tiraran aquí, ahí, haciéndome un poquito grande ahí, ¿vale? Y empezaremos a hacer el ejercicio, digamos, de la forma de Tai Chi, ¿vale? Tendríamos aquí el peso, cambia a la derecha, recogemos, cogiendo aire, suelto, vamos a hacerlo sin mover la pierna, solamente el movimiento. Cojo aire cuando estamos aquí, suelto y esquivo. ¿Vale? Vamos a repetir el ejercicio que lo puedes hacer para un lado y para el otro. Si alguno practicáis Tai Chi, ya sabéis hacerlo, os daréis cuenta que hacemos esto con la pierna, ¿vale? Lo estoy haciendo solamente pensando en que estás en casa, pensando que no te puedes mover a un sitio o en otro, con lo cual lo estoy haciendo simplemente con un movimiento más suave, ¿vale? Para que lo puedas practicar en casa, no hace falta que levantes la pierna, no hace falta que hagas esto. Esto es Tai Chi en casa, esto es más tranquilo, ¿vale? Paramos aquí, cogemos aire. Cogemos aire nuevamente, esquiva, suelta. ¿Vale? Por el otro lado, cogemos aire, el peso ahora mismo está en la pierna donde está el bol, ¿vale? Digamos, donde estoy sujetando, abro, el peso está en la otra pierna, rodillas flexionadas, cojo aire, suelto. Si me consigues hacer este ejercicio ya, para un lado, soltando aire, vuelves, paras, para otro lado, ya estamos empezando a saber lo que es el Tai Chi. Cambiar el peso de una pierna a la otra, ir soltando, ir cambiando, llevando la respiración a un lado y a otro. Y para terminar este ejercicio, ¿vale? Vamos a empezar con un ejercicio de Tai Chi que se hace siempre al principio. Nosotros lo decimos también fuego que sube, agua que cae. ¿Vale? Ejercicio muy bueno para hacer por la mañana y por la noche, tanto esto que hemos hecho como lo que vamos a hacer ahora. Cogemos aire desde el abdomen, imagínate que tienes dos tiritas y vas subiéndolas. ¿Vale? Fíjate que los codos están abajo, lo único que sube es las muñecas. Traes aquí hacia el pecho y lo sueltas y bajas. Igual, como si tuvieras dos tiritas, dos hilitos. Traes aquí, vuelves, sueltas y abajo sueltas por la nariz siempre, nariz, nariz. Y otra vez. ¿Repetir cuántas veces esto? 12 veces. Y seguro que si lo estás haciendo en casa ya estás mucho más tranquilo. Así que recuerda, primer ejercicio, colocación, talón puntera, ¿vale? Aquí podríamos hacer las 3 veces y si no lo hacemos al final, sería aquí, suelto aire, no voy a sacar la pierna pero porque estoy en casa, acordaros, esquivo, aquí puedes retomar y empezar también por el otro lado, suelto aire, cojo aire, esquivo, ¿vale? Y terminamos, ¿vale? Ahí. Otra cosa que le sucede a la gente que tiene normalmente un poquito de ansiedad, pues es que no duerme bien, con lo cual te dejo un vídeo por aquí para que puedas hacer ejercicios para insomnio. Bueno, que ya somos 1 millón, o sea que si te gusta este vídeo, compártelo con tus seres queridos, con la gente que conozca que tenga ansiedad, que no puede dormir bien, compártelo siempre que queremos llegar a 2 millones. O sea que como siempre, también hasta la curación y más allá.